Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN con la conducción de Ariel Lara bajo la producción de Josefa Díaz, hoy con un contenido muy interesante. Quiero que se suscriban a nuestra red social de YouTube Visión RDN y sigan nuestro nuevo canal Ariel Lara RDN también en Instagram. Señores, hoy tenemos la cortesía y el placer de tener un invitado muy especial, un hombre muy preparado, brillante en sus exposiciones que ya hemos visto y la hemos tenido a prueba, y es el analista político internacional, el general retirado Damián Arias Mato, quien también encabeza el Observatorio Geopolítico. ¿Cómo está, general? Buenos días, Ariel. Muy bien, gracias al Señor. Sí, general, hay un tema que está conmocionando al mundo en estos momentos. Ha sido la mira de toda la comunidad internacional por lo que está pasando en este momento, y es el tema de Afganistán. Nosotros queremos ver desde su perspectiva qué usted piensa, qué puede pasar en el transcurso de todo esto que está pasando. Gracias. Afganistán es un país importante que me atrevo o me aventuro a asegurar que los 44 países que acompañaron a Estados Unidos en la aventura de la invasión a Irak para supuestamente apresar a los autores de los autoatentados de las Torres Gemelas y el Pentágono, y supuestamente iba para la Casa Blanca un avión, muchos no sabían dónde quedaba geográficamente Afganistán. Sin embargo, se embarcaron por una lambisconería institucional o para estar en buena con el imperio, con el presidente George W. Bush, que es quien envió esta invasión a Afganistán, que ya cumplió 20 años, o ya pronta a cumplir 20 años. En una reunión que tuvo, en una audiencia que tuvo el presidente Biden, dijo: nosotros no vamos a pelear la guerra que los afganos no quieren pelear. Y dijo que el ejército afgano, con 300,000 efectivos, muy bien armados, con vehículos Humvee, con lanzagranadas Stinger, con fusiles M16 y con una especie de adoctrinamiento militar occidental, iba a derrotar los casi 75,000 miembros del ejército informal de los talibanes, los mujahidines. Eso fue en julio pasado. También en julio pasado, como si se esperase lo que iba a pasar, hubo una reunión del canciller chino Wang Yi con representantes del gobierno afgano. Ojo, hay que ver si la población y si los estados, el orden internacional es la palabra, va a reconocer a este gobierno que se supone que van a formar los afganos. Hay que ver cuál va a ser el interlocutor. Ya China avanzó, porque el vacío que deja Estados Unidos con esa vergonzosa, estrepitosa desescalada o retirada desde Afganistán después de 20 años de ocupación, deja una especie de vacío. Y por supuesto, hay dos países llamados a utilizar ese vacío, a tener una oportunidad estratégica, que son mayormente China, que firmó en el mes de junio 19 acuerdos comerciales con 19 países de Medio Oriente, y tiene un acuerdo de grandes dimensiones con Irán, que tiene frontera con Afganistán. Me explico. Afganistán tiene 655,230 kilómetros cuadrados y tiene 5,978 kilómetros de frontera. Tiene frontera con 6 países, incluso 2 que tienen gran influencia, o 3. Está influencia con China en la zona noroeste por el corredor de Wuhan. Tiene frontera con Irán, incluso hablan el darí, que es un dialecto persa, porque Irán, como ustedes saben, es la antigua Persia. Está sí. China, está Irán, y también está Pakistán, que es un país que tiene poderío nuclear, y todo lo que se va a hacer en Afganistán se decide en Pakistán, en la ciudad mayormente de Kandahar y
y donde se firmó el 19 de agosto de 1919 la independencia de Afganistán en el pacto de Rawalpindi. Hay que hacer un ejercicio para aprenderse esos nombres tan enredados. Sí. Entonces, ¿cuál es el impacto? Bueno, hay un impacto por el cambio o por la oficialización de un otro Estado islámico. Fíjate que en el 96 Afganistán se convirtió en un emirato islámico. Bueno, eso se interrumpió por varias circunstancias y ahora vuelve a ser un emirato islámico. Eso ha sido reino, ha sido república islámica, ha sido república socialista. Es decir, que Afganistán, un país lleno que tiene aproximadamente 35 a 37 millones de habitantes, con una pluviometría, casi no llueve, eminentemente desértico, pero tiene una gran riqueza en el subsuelo. Tiene una gran riqueza en el subsuelo donde tiene gas natural, petróleo, oro, hierro, cobre, selenio, aluminio, litio, y tiene también tierras raras que son el escandio y el litrio más 15 elementos más que produce su subsuelo de los denominados tierras raras que están en la tabla periódica de los elementos. Pero en el suelo es el mayor productor de opio, de opiáceos, de adormidera del mundo. Por eso las grandes potencias le interesa explotar lo que está en el subsuelo y también aprovecharse de lo que está en el suelo. Ese país tenía paz hasta tanto comenzaron a entrar las potencias occidentales en él. A Afganistán lo dejan solo y ellos, valiéndose de la Sharia o de los decretos del Corán, ellos hacen su vida normal, esa es su cultura. Tienen 17 tribus en 35 provincias. La principal capital, por supuesto, es Kabul, y está también Kandahar y otras en Tartus, por ejemplo, donde los soviéticos dejaron. Rusia tiene una sola base en Tartus, mientras que Estados Unidos tiene 11 bases. Ahora bien, de esas 11 bases que fueron dejadas así al azar, porque no nos podemos llevar solamente de lo racional, de lo que es blanco y negro, sino analizar, como dice Kissinger en su libro Nuevo Orden Mundial, en el libro Orden Mundial dice, la belleza, la profundidad de la política se encuentra en su variedad de matices. Entonces, hay muchos matices. Hay 57 países que van a ser, que reciben impacto de que se cree un nuevo Estado islámico. También esos 57 países agrupan a 1.800 millones de personas, 1.800 millones de población. Afganistán se conoce como tierra de los pastunes, que es la etnia más, o tierra de los afganos. Hay que tomar en cuenta que Afganistán, pensaba yo, ha sido invadida mayormente por lo siguiente. En el siglo XIX y terminó en el 20, 1919, Afganistán fue invadido por el Reino Unido. Parece que el opio que utilizó el Reino Unido para las guerras del opio contra China, es decir, bombardear con opio, ponerle opio en su población para podrir, para destruir, para derrotar a los indoblegables chinos, parece que lo conseguía de Afganistán. Pero por el acuerdo de Rawalpindi del 19 de agosto, cumplió años ayer, de 1919, se celebra la independencia de Afganistán. Posteriormente, en una iniciativa, la Unión Soviética invade Afganistán el 24 de diciembre de 1979 y duran 10 años hasta la implosión y el desmembramiento de esa conflagración, de esa coalición de repúblicas, soviéticas. Los otros que se meten, ya los terceros, es la invasión de 2001 de Estados Unidos. Fíjense bien, primero los invade un imperio y sale derrotado. Segundo, los invaden los comunistas
socialistas de la Unión Soviética y salen derrotados. Y tercero, lo invade el capitalismo demócrata de Estados Unidos, que es un imperio democrático, como yo le llamo, y también salen en estampida de allá. Es decir, ¿qué tendrá Afganistán tan fascinante? Esa resistencia. Cuando yo veo a la gente dejándose llevar, porque están utilizando mucho la propaganda, y hay que ver si esta salida errónea podría provocar, ya adelantándome a los escenarios, podría provocar la destitución del presidente Biden, algo que estoy esperando desde antes de él asumir, porque basándose en la enmienda 25 de la Constitución norteamericana, la vicepresidenta y una junta de médicos puede declararlo incapaz y entonces asumiría la presidencia Kamala Harris. Guarden ese dato. Primera mujer y primera, por supuesto, negra en ser presidente de Estados Unidos. Pero es posible que por la frustración globalista y del lobby comercial de la guerra, porque la guerra es un negocio, que significó Trump que no comenzó ninguna guerra. Incluso recomendó la salida de Afganistán. Y hay gente que considera que Trump es loco. Sin embargo, yo me atrevo a asegurar, en un ejercicio de conjetura, al cual tengo derecho, de que Trump hubiera hecho una retirada más digna de Afganistán. Pero es posible. Manejo la tesis de que Estados Unidos tenga que volver a Afganistán. Y ahí sí habría un verdadero matadero. ¿Por qué? Porque le dejaron armas norteamericanas. Oiga, desde hace 100 años, Afganistán tenía paz, no tenía armas. ¿Quién le ha llevado las armas? Todas las armas que usted ve son hechura de las potencias occidentales, son armas chinas, son armas rusas y son armas norteamericanas. ¿Qué más? Yo quiero preguntarle, general, dos preguntas en una, que usted edifica al público con un tema que tocó muy interesante, que es de los mujahidines y sobre los talibanes. Ajá. y el interés estratégico de la potencia. Que me detalle esa parte para edificar al público. Me faltó completar una idea en torno al suelo de Afganistán. Y es el interés, oiga, según Estados Unidos invade Afganistán en 2001, se multiplicó en un 3000% la exportación de opio, que lo necesitan las Big Pharma, las grandes farmacéuticas, y también para consumo interno. Fíjense, el presidente tuvo que ir huyendo ante el avance de los talibanes, que están haciendo una purga, haciendo juicios sumarios y matando a todo lo que ellos pueden identificar por haber colaborado con las tropas invasoras. Es decir, hay un interés en Afganistán. Hay que tomar en cuenta que la ruta terrestre de la seda, la nueva ruta de la seda, que es retomando un proyecto del siglo XIX de China, pasa precisamente por Kabul, o sea que Afganistán, y termina en Italia, en Europa. Es decir, Afganistán, con todo y la miseria que usted vea, que el índice de desarrollo humano sea 0,59 negativo por ciento, según datos del Factbook de la CIA, aunque tenga cero en agua, asimismo, en los datos de la CIA, Afganistán es importante por los commodities, por la gran cantidad de materiales estratégicos, de recursos naturales bajo su suelo, y también por el opio. Yo quiero también preguntarle sobre Pakistán como jugador estratégico en esto que está pasando. Fíjese, Brzezinski, en el Gran Tablero Mundial, libro que recomiendo sin reservas, dice que nada se decide en Afganistán si no pasa primero por Pakistán. Pakistán, ya dijimos, es una potencia nuclear, tiene frontera, por supuesto, con Afganistán. Del otro lado están Tayikistán, los tayikos, que tradicionalmente son enemigos de ellos. Estados Unidos había enviado
cerca de 1,000 asesores y técnicos militares y 5,000 tropas, pero tuvo que retirarlo. Pero ¿cuál es el objetivo? El presidente Bush lo dijo en su momento hace 20 años y el presidente Biden, quien era senador demócrata por el estado de Delaware, aunque él nació en Pensilvania, era presidente del Consejo de Relaciones Exteriores del Congreso norteamericano y apoyó al presidente Bush, republicano de su partido contrario, para la invasión en Irak. Entonces, ahora el problema que él apoyó hace 20 años tiene necesariamente que resolverlo él ahora como presidente. La excusa de Estados Unidos para entrar en sus guerras de desgaste, porque Estados Unidos no gana guerra, no le interesa ganar guerras. Se supone, lógicamente, que si un país va a la guerra es para vencer. No, ellos van a aplastar, van a destruir incluso el bagaje cultural, una destrucción terrible. Entonces, ellos van tratando de imponer la democracia. Pero una pregunta, ¿Afganistán ha tenido democracia? No. ¿Cuadra o es compatible la democracia con el Corán, con el Islam? No. ¿Le interesa una democracia a Afganistán? No. Entonces, ¿por qué un país históricamente nuevo como Estados Unidos, que no tiene 300 años, cómo busca imponer su sistema, que no es infalible y que está en una grave crisis, la democracia, a un país milenario como Afganistán, que tuvo que ver con el esplendor de los aqueménidas y que tiene una gran influencia, por la influencia regional que tiene Irán, que es musulmán sunita y que son aliados de ellos. La mujer, más? Sí, no, la mujer en la sociedad tema, tiene... Claro. Sí. Vamos al tema, el tema de la mujer. El tema no, de la mujer no, quiero... Ah, está bien. Sí, que le iba a preguntar... Perdón. Que le iba a preguntar, general, la mujer juega una parte fundamental en el crecimiento de una sociedad. Sin una mujer no hay un hombre. Yo quiero que me entre en el contexto de la mujer en Afganistán y el Corán. Fíjese, el arco islámico comienza en Mauritania, Marruecos, y termina en Indonesia, que es el país de mayor población musulmana, que no es árabe. Porque hay que decirle a la gente que árabe, musulmán, terrorista, talibán, mujahidín, no son la misma cosa. Entonces, ¿cuál es el espacio o el papel que le da el Islam a la mujer? El mismo que ya están denunciando. Hay que tomar en cuenta que el judaísmo, hay 3 religiones revelacionistas y monoteístas, un solo Dios. Y es el judaísmo que nace con el origen de los tiempos. Está luego la gracia divina del evangelio y luego entra en el año 632 por ahí el Islam con Mahoma, donde él habla de su revelación con Mahoma, que le dice Alá es Dios y Mahoma su profeta. Entonces, le voy a mencionar o a citar de memoria una aleya del Corán que está contenido en la sura número 9. Es la aleya 34. La Biblia está organizada en capítulos, en libros, capítulos y versículos. Entonces, una sura es para el Corán un capítulo y una aleya es un versículo. Entonces, en el Corán 9:34 dice así mismo: el marido, por la sola sospecha de que su mujer está pensando serle infiel, la puede golpear y repudiar. Entonces, el judaísmo, si lo analizamos en el Pentateuco e incluso en la Gracia, San Pablo dice: no consiento que la mujer enseñe en la congregación, sino que se salvará engendrando hijos. Y ahí está el primer papel fundamental de la mujer. Hay que tomar en cuenta que es dar vida.
hay que tomar en cuenta que la población afgana es eminentemente joven. Son de 49, 50 años hacia abajo. Entonces, es una población muy activa sexualmente y reproductiva, y según los contenidos del Corán, el hombre puede tener todas las esposas que pueda mantener. Es decir, que ahí el chapeo no se permite o está. No se permite el chapeo ahí. Entonces, todas esas restricciones, como el uso de la burka, como no poder firmar un contrato de nada, como no ir acompañada en un vehículo con un hombre que no sea su esposo, es decir, como no salir, no trabajar fuera de casa, todas esas medidas, me acordé de 3 por lo menos, están aplicadas y contenidas en el Corán del año 632, entiéndase, el siglo VII de la era cristiana. Y entonces eso se exige mayormente por el fundamentalismo islámico. Pasa un caso en Turquía. Turquía es un caso especial. Usted va a Ankara, a la capital, y en una parte de la ciudad rige la Sharia, la ley del Corán, y en otra hay una parte cristiana. ¿Qué sucede? Que si usted viola la ley o se va en rojo en la parte musulmana es una cosa, y otra si se va en la parte cristiana. Si se va en rojo en la parte cristiana y te para un policía, te pone un somo, un bill, te pone una multa. Si te vas en rojo en la parte musulmana, el castigo son 40 latigazos menos 1. Es decir, 39 latigazos. Por eso yo sé que de seguro se respetan mucho los semáforos allá. Entonces, lo que están haciendo con la mujer, que a todas luces es un abuso, y no me le vayan a poner palabritas de ONG, de que machismo. No, eso es una redacción de un Corán, del Corán, que se está aplicando. Lo que se está viviendo ahora en Afganistán, y hay que ver cuáles serían los próximos escenarios que podrían. Hay que tomar en cuenta que desde 2001 a 2020 hay una contabilidad de 9.200.000 personas desplazadas que han tenido que huir. Hay que ver que cuando vimos las imágenes dantescas en el aeropuerto de Kabul, personas subiéndose al techo de un Boeing, de un avión de pasajeros. Eso indica la premura que había por salir. ¿Por qué? Porque están haciendo fusilamientos masivos, nada más porque algunos de esos afganos trabajaron en la embajada norteamericana o servían de intérpretes, o algunas mujeres trabajaban en el servicio doméstico, porque a la mujer la han mantenido en una postración de que ellas no tienen acceso a educación superior, no tienen acceso a estudiar otro idioma, no tienen acceso al emprendedurismo, a poner un negocito, ni nada por el estilo. General, ya en esta parte final, tú sabes que tenemos un amigo en común siempre, que el tiempo, pero yo quiero, para que usted refresque el que entra ahora, me llamó la atención algo de lo que usted había señalado del presidente Biden y de Kamala Harris, que Kamala Harris puede obtener el poder en esta situación. Me gustaría que edifique bien al público en esta parte final, porque me llamó mucho la atención eso. Sí, esa deposición del presidente Biden la estamos esperando. Hay que tomar en cuenta que él cumplió 78 años en noviembre pasado. Asumió el 20 de enero para un periodo de 4 años. Se sabe, según la expectativa de vida, él puede pasar, qué sé yo, morir hasta de 100 años. Pero la situación que tiene, que ya tiene 2 operaciones de aneurisma cerebral donde le trepanan el cráneo, y está dando desde la campaña síntomas de demencia senil, de Alzheimer. Él había que poner frente al escenario donde él iba a hablar en sus rallies, allá llaman rally, a las campañas, a la caravana. Había que ponerle un letrero: Welcome to Georgia, Welcome to Delaware. ¿Para qué? Para que él los lea, porque se equivocó 2 veces diciendo un estado equivocado. Estaba en Texas y decía hola Pensilvania, o estaba en Nueva York y decía hola Oklahoma. Entonces, basándonos en la enmienda 25 de la Constitución norteamericana de 1788, ojo, la Constitución no es de 1776, sino de 1788. Duraron
12 años en la confección de ese documento constitucional de Estados Unidos. Ahí, en la enmienda 225, la vicepresidenta va a elevar, cuestión de 5 o 6 meses, ojalá yo me equivoque, un recurso declarando al presidente incapaz. Y al declararlo incapaz, el Congreso se encarga de la situación y basado en la enmienda 25, la pueden buscar en internet, de la Constitución norteamericana, cesa, se interrumpe el mandato y asume la vicepresidenta Kamala Harris, ex senadora por el estado de California, apoyada por las Big Tech, por las grandes compañías como Google, Amazon, Apple, Microsoft, para la presidencia de Estados Unidos. Ese es el panorama, ese es el escenario que estamos esperando. Desde antes de asumir, ya yo tengo ese escenario. General, y usted que es un hombre ya visionario en esta partecita final, porque ya le voy a agregar algo, porque es muy importante el dato que usted dio. Entonces, ¿eso podría ocurrir durante este mandato, en este cuatrenio? ¿Podría ejecutarse en este cuatrenio precisamente con todos estos problemas que están pasando? Bueno, si le sumamos 4 años más, él tendría casi 82, casi 83 años. Y hay que ver cuál es el desenvolvimiento de su enfermedad degenerativa. Porque tiene una enfermedad degenerativa, aparte de que ha tenido ya 2 o 3 operaciones, intervenciones por aneurisma cerebral. Wow. General, muchas gracias. Usted sabe que este programa es suyo y del pueblo dominicano a nivel nacional y a nivel internacional. Para mí es de beneplácito que usted participe en este programa porque usted es una persona muy lúcida, brillante y de alto nivel que merece nuestro respeto. ¿Me va a dar un minuto más? ¿Me va a dar un minuto final? Sí, claro, lo de un minuto final. Claro. El escenario inmediato o mediato que estamos manejando es que ahora, antes del 11 de septiembre, según palabras y promesas del presidente Biden, van a retirar también de Irak. Estados Unidos, la economía norteamericana no puede vivir sin guerras. La guerra es, usted se fija en Wall Street, las grandes compañías del lobby bélico, donde está McDonnell Douglas, Rand Corporation, la Boeing y otras más que no puedo recordar ahora, se cotizan tremendamente y suben las acciones, inmediatamente Estados Unidos entra en una guerra. Entonces, el nudo de Biden es, me salgo de Irak, que ya hay una promesa, y los soldados están esperando salir de ahí. Todo el que ha sido soldado, lo que más ama es estar at home, es estar en su casa. Entonces, me devuelvo e invado nueva vez con un gran costo económico y de vidas a Afganistán para enfrentar a los talibanes fortalecidos con las armas que ellos mismos le dieron. Y hay que tomar en cuenta que los mujahidines es una creación de Estados Unidos en 1973 por influencia y opinión de Zbigniew Brzezinski, quien era asesor de seguridad de la Casa Blanca. En ese tiempo había mentes tan preclaras, porque este que tenemos ahora, Jeff Sullivan, no ha tenido desenvolvimiento. En una rueda de prensa, ese señor hizo el ridículo diciendo que él no sabe exactamente cuántas armas dejaron en Afganistán, ni sabe tampoco la cantidad, o sea, que no sabe qué cantidad de armas ni lo que pasó. Pero Jens Stoltenberg, el comandante general de la OTAN, que es un civil, ojo, dijo mostrarse sorprendido de la rapidez con que los talibanes doblegaron al ejército afgano. Estamos viviendo la era de la posverdad y de la desvergüenza. Muchas gracias. Muchas gracias, general. Hemos tenido al general retirado, analista político internacional, Damián Arias Mato, quien también él encabeza el Observatorio Geopolítico. Lo vamos a tener en varias ediciones aquí, solo en Visión RDN. Lo verán en más programas, pero aquí será exclusivo. Bendiciones de Dios y como siempre le digo a todos, siempre lo digo, hasta la próxima.